Bueno, vamos a hacer un ejercicio realmente más complicado que otros y consiste en una rana que va a saltar de un extremo a otro de la tabla. La tabla está sobre el agua en un estanque y lo que va a ocurrir es que la tabla se va a mover hacia atrás. Igual que la rana se va hacia adelante, la tabla se va a mover hacia atrás, hacia el otro lado. Estos ejercicios en los que un objeto estalla, se divide en dos partes, en tres partes, un objeto que está por en otro salta y... Bueno, la clave, el concepto para hacerlo es que el centro de masa del sistema de partículas, mientras no haya fuerzas exteriores ajenas a rana, en este caso, y tabla, va a estar en el mismo sitio. Por lo tanto, vamos a calcular primero esa posición del centro de masas, que va a ser la misma que va a tener después de que la rana salte y llegue aquí. Entonces, como vemos, solo hay una coordenada X y el cálculo sería muy sencillo. La posición del centro de masas sería la posición de la rana por su masa, es 0, por esta, vamos a colocar el origen de coordenadas en ese punto, para simplificar, más la masa de la tabla por la posición del centro de masas de la tabla. En la tabla, al ser un objeto extenso, vamos a considerar que toda masa está concentrada en su centro de masa y va a ser el centro geométrico, que es L medios, ¿vale? L medios. Y todo ello partido por la suma de las masas. Evidentemente esto nos va a salir, no es muy complicado, ver que nos sale m partido por 2, m más m por la longitud de la tabla. Bien, esa es la posición del centro de masas, ¿vale? Y el caso es que el centro de masas estaría colocado aquí. Es decir, más a la izquierda de la posición media de la tabla. Si la tabla en esta otra situación, este es el punto medio de la tabla, donde se supone que tenemos concentrada la masa m, el centro de masa seguirá estando en esa posición, ¿vale? En esas coordenadas, que podrían ser estas. No me refiero respecto a la tabla, me refiero respecto al centro de referencia, ¿vale? Tiene que estar en la misma coordenada que tenemos aquí calculada. Lo que va a pasar en este caso es que, si este es el centro de masas, ahora está a la izquierda el centro de masas de la tabla, ¿vale? Pero está en la misma posición. Así pues, ahora podemos calcular qué parte de la tabla se ha movido. Y esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es esta distancia que se ha movido la rana. La rana no se ha movido todo el listón de la tabla. Antes estaba aquí y ahora está en esta otra posición donde la veis. Es decir, ella se ha movido toda esta distancia, ¿vale? Y esa distancia la habrá movido con su velocidad x. Y el movimiento que ha hecho, la trayectoria, sería esta, si me deja dibujarla. ¡Pac! Con esta velocidad de despegue. ¿De acuerdo? No es que haya caído aquí, en este punto, y la tabla se haya movido luego a la izquierda. No, no. Es que ha caído aquí, en esta zona. Y la tabla, según se iba moviendo la rana, la tabla se iba moviendo hacia la izquierda. Bueno, pues vamos a calcular ahora, a continuación, qué posición tiene la rana, qué coordenada x tiene la rana después del golpeo, después del saltar y llegar ahí. La situación es la misma, o sea, la posición de la tabla donde está ahora, que es como si estuviera aquí, más la posición de la rana, ponderadas, pues tiene que darme la misma posición del centro de masas que se acabó antes. ¿Vale? Para ello vamos a llamar esta cantidad, la vamos a llamar a otra x, no, vamos a llamarla D. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, pues he estado aprovechando para dibujar y ver las distancias, para ahorrar tiempo en el vídeo. Bueno, vamos a ver cuál es la coordenada que tiene ahora el centro de masas de la tabla. Pues la tabla sigue estando a L medios de aquí. Pero en cuanto a este punto, ¿qué será? Pues L medios menos este trocito, que es lo que se ha movido la tabla hacia la izquierda. Por tanto, nosotros tendríamos que la tabla en la posición del centro de masas ponderaría como L medios menos D por su masa. La posición de la rana sería toda esta longitud, L, que es la longitud que mide la tabla, menos el trocito D. Así nos daría la distancia que hay desde el centro del origen hasta donde está la rana. Es decir, que nosotros tendríamos aquí más L menos D por la masa de la rana. Bien,
si operamos aquí y sabemos que nos tiene que dar esta cantidad, nosotros podemos ir jugueteando algebraicamente para ver quién va a ser la magnitud D que estamos aquí metiendo en este ajo. Para simplificar, lo primero es quitar estas m más m que están dividiendo en los dos lados y ir despejando. Nos quedaría de la siguiente manera. M por... Vaya, he puesto L mayúscula. Voy a volver a poner L minúscula, ¿de acuerdo? L minúscula, L minúscula, L minúscula. Bueno, pues M por L, que sería esta parte, el 2 lo voy a pasar al otro lado ya multiplicando, me quedaría igual a 2 por L por M menos 2 por D por M más L por M menos 2 por D por M mayúscula, si no me he equivocado con los cálculos, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es ver que aquí hay dos términos que están sumando en los dos lados, que serían estos dos, con lo cual esto sería, así que todas estas resta suma sería igual a 0. A partir de ahí lo que hacemos es agrupar de tal manera que nos quede la D a un lado y la L a otro, es decir, aquí esta D la vamos a sacar, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría 2dm más 2dm mayúscula igual a 2L por M mayúscula. Es decir, esto pasa restando y este término pasa de restar pasa al otro lado sumando. A partir de aquí despejamos y encontramos, podemos calcular qué distancia se ha desplazado la tabla a la derecha. Entonces nos sale una distancia que es igual, una vez que despejemos y que agrupemos y que quitemos los doses que están en todos los lados, como veis, nos va a salir que la distancia va a ser m más m por L. Es muy parecido a lo de antes, lo que teníamos aquí, pero cuidadito que las m son distintas las del numerador y aquí hay un 2 que antes no estaba. Voy a recuadrarlo como un resultado importante parcial. Ahora ya puedo calcular cuánto vale S, porque S es L menos D. Entonces tendría L menos m más m por L. Y esta operación hace que valga m partido por m más m por L tirando de matemáticas, ¿vale? Y ahora ya sabemos la distancia en horizontal que ha movido la rana. El siguiente caso será aplicar el típico movimiento parabólico que lo vamos a analizar dentro de un instante. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño croquis del tiro parabólico que hace la rana. La rana va a moverse desde aquí hasta aquí, voy a resaltarlo aquí, es decir, desde el punto de coordenadas 0, 0 hasta el S0, ¿de acuerdo? Entonces, si aplicamos las ecuaciones en el movimiento rectilíneo uniforme que tiene lugar en el eje X, tendremos que la distancia recorrida, o sea, S, es igual a v sub 0x por el tiempo que tarda en llegar. Y en vertical sería el movimiento rectilíneo acelerado, en el que parte del punto 0, llega al punto 0, tiene una velocidad inicial que es esta, más un medio de g por t al cuadrado, con g igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. El menos está dentro de g. A partir de aquí, nosotros lo que podemos hacer es trabajar un poco con esta segunda ecuación, la podríamos simplificar y dejarla de esta manera, y ahora, es decir, eliminamos el tiempo, puesto que está multiplicando aquí y esto está igualado a 0, y despejar de ahí el tiempo. Tendríamos que el tiempo es menos v sub 0i partido por g y multiplicado por 2. Este signo menos con el que lleva g incluido ya se van a ir. Lo sustituimos arriba y me quedaría, es decir, esta cantidad la sustituyo aquí y me queda que el espacio recorrido es la velocidad en el eje x por la velocidad en el eje y partido por g multiplicado por 2 y todo ello con el signo menos delante. Lo voy a poner aquí. Ahora bien, esa s la tengo aquí en función de los datos del problema, que son las masas y la longitud de la tabla, y sería igual a m más m por L, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos falta ya por hacer? Simplemente sustituir v sub 0x, las componentes de la velocidad v sub 0i, en función de v sub 0. v sub 0x es v sub 0 por
el coseno del ángulo de despegue y v sub 0i es v sub 0 por el seno del ángulo de despegue. Al sustituirlo nos queda que S es igual a menos v sub 0 al cuadrado por 2 veces el coseno de phi seno de phi, ¿vale? Partido de G. ¿De acuerdo? Podemos dejarlo así o podemos saber que esto es el seno, una norma, una regla trigonométrica seno de 2 phi. Eso ya a gusto. Y ya simplemente es despejar de ahí v sub 0 y v sub 0 sería igual, vamos a ponerlo por aquí, v sub 0 sería igual a la raíz de menos la posición por G partido por el seno de 2 phi. El signo menos se iría con el signo menos de G y si quiero puedo coger toda esta cantidad que es S e incluirla aquí y ya tendría la ecuación que me dan en la solución del ejercicio. A ver dónde estás. A ver, aquí, por aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Bien. Tiene mucha matemática, mucho despeje, pero la idea clave para poder resolverlo es que el centro de masas no se va a mover. Entonces aquí fijaros cómo al principio aquí tenemos la rana, aquí teníamos el centro de masas de la tabla y aquí teníamos el centro de masas del sistema. El sistema sigue en su posición, pero el centro de masas de la tabla se ha movido hipotéticamente a su izquierda y la rana a su derecha. Y ahora podemos hacer con ello los cálculos. Hasta luego.